Hemos terminado nuestra serie de bienaventuranzas y el día de hoy vamos a tener un tema diferente, de todas maneras, centrado en el Evangelio de Mateo. Y vamos a hablar de una cosa que parece no muy importante, pero se vuelve muy importante. Lo vamos a ver como una de las herramientas. Hemos estado aprendiendo aquí que la manera de hacer discípulos es compartiendo vida. Y hay varias cosas que me llaman la atención de la Escritura, porque principalmente personas que hablan del Señor Jesucristo, hablan de detalles de los cuales ellos no fueron partícipes. O sea, no es como cuando yo crecí, por ejemplo, con mi primo, y que les podría contar algunas cosas porque nadie se las contó, él estaba ahí conmigo. Sin embargo, ninguno de los apóstoles realmente convivió a ese nivel con el Señor Jesús. Sin embargo, tuvo que haber un momento en el que conocieron detalles de la vida de él, de aun cuando era el más pequeño. Y eso habla y deja ver que muchas de estas cosas se conocen por la manera en la que ya sea él, María, la madre del Señor Jesús, compartieron con los discípulos vida, ¿no? Y muchas de estas conversaciones se dan en torno a algo de lo que vamos a hablar. Y les voy a platicar que hace algún tiempo Dios me dio un cierto entendimiento. No sé si alguien pueda checar la transmisión, que me ayude nada más para asegurarnos. Gracias. Hace algún tiempo Dios, ni siquiera recuerdo de qué manera, me dio un entendimiento para invertir y pasar un tiempo de vez en cuando con mis hijas. Tener citas específicas con cada una de ellas. Entonces, pues de algún tiempo, no he sido muy regular en esto, pero de vez en vez he tenido oportunidad de pasar tiempo con mis hijas. Y el propósito de pasar tiempo con mis hijas es de conectar con ellas, obviamente, de poderles conocer más, de conocer más su corazón, de que me conozcan un poquito más, acercarme, también de poderles modelar lo que puede ser una atención para sus vidas. Mi deseo y mi corazón es que el día que alguien las invite a salir, por lo menos tengan una referencia de cómo deben de ser cuidadas, deben de ser tratadas. Entonces es lo que Dios me ha puesto en mi corazón y para mí de verdad que han sido momentos muy especiales, la verdad. Han sido momentos muy, muy importantes. Y hace un par de sábados atrás, no recuerdo si 1 o 2 sábados, en la escuela de 2 de mis hijas, tuvimos una actividad del Día del Padre. Nos citaron un sábado, nada parecido como esos eventos majestuosos que se hacen para el Día de la Madre. Perdón, lo tenía que sacar en público. Como detalles, el Día de la Madre, bueno, les pusieron mesas con manteles largos, cubiertos lujosos, les pusieron a alumnos que acompañaban a cada una de las mamás a su lugar. ¿Qué? Una rosa les entregaron, les dieron, les hicieron poemas, les dieron un desayuno, bueno, les hicieron participaciones especiales y cantos. Bueno, ya han de imaginar, ¿no? Nada parecido como eso, la verdad es que era sábado, 9 de la mañana, a pleno rayo del sol, en una cancha de fútbol, en donde además nos pidieron que nosotros lleváramos nuestra propia agua y suficiente, ¿eh? O sea, ni siquiera nos tuvieron un poquito de agua para que pudiéramos disfrutar. Olvídate que un desayuno, agua simple, ni siquiera fueron para llevar un garrafón, órale, ahí sírvense, llevamos vasitos desechables, no. Que cada quien lleve su propio vaso de agua, su propia botella. Imagínate cómo se puso. Entonces, la verdad es que yo no estaba nada interesado de ir. Cuando veo la invitación, llévense ropa deportiva, yo dije, me van a poder hacer ejercicio además, a pleno rayo del sol. Mis hijas tampoco estaban muy complacientes de ir. Total que fuimos a este evento y la verdad, bueno, pues hay actividades más o menos, uno trata de participar. La verdad no daba mucha expectativa, pero de repente en algún momento nos separaron a los papás para que estuviéramos con nuestros hijos, cada quien. Nos dieron la tarea de conversar acerca de 4 preguntas. 2 de ellas realmente impactaron mi corazón. La primera decía,
¿cuál es uno de esos días que más recuerdas con tu papá? Y viceversa, ¿no? ¿Y cuál es uno de los días que el papá recuerda más con su hijo, ¿no? Y que habláramos al respecto. La segunda pregunta era, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tu papá? Y viceversa. ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer con tu hijo o tu hija? Y para sorpresa mía, mis dos hijas mencionaron que una de las cosas, que uno de los recuerdos que más presente tenían, era un día particular que tuvimos una cita ellas y yo. Cada una dijo, el día que más recuerdo contigo, yo de momento fui muy rápido y dije, híjoles, estas vacaciones que estuvieron súper espectaculares, dije, no, estas otras, y mencioné otras. Y mis hijas ambas dijeron, no papá, el día que fuimos a tal lugar, bueno, cada una mencionó un día, el día que me invitaste a salir y me llevaste a este lugar. Y otra dijo lo mismo. Realmente eso tocó mi corazón, ¿sí? La segunda pregunta, ¿qué es lo que más te gustaba hacer con tu papá? Ambas respondieron, me gusta tener citas contigo. Y realmente tocó mi corazón y yo te puedo decir, me olvidé de los manteles largos, me olvidé del desayuno, me olvidé de que no había ni comido nada, que había estado 2 horas bajo el rayo del sol corriendo como burro detrás de nada, ni siquiera ganarme algo, y cuando se aspiraba algo dijeron, no, hay empate, todos ganaron. Imagínate. Se me había olvidado por completo todo eso, solamente de haber escuchado que mis hijas habían sido impactadas. Y son invitaciones que cambian la vida, ¿sabes? Y tocan mi corazón porque me han cambiado en mucho. Te puedo hablar de varias de ellas, de momentos particulares, porque han tocado mi corazón. Y para sorpresa mía, han tocado el corazón de mis hijas. Y yo creo que Dios nos quiere hablar de eso el día de hoy. He titulado este mensaje, Invitaciones que cambian la vida, porque yo creo que Dios nos quiere hablar de eso, del impacto que puede generar el que te atrevas, el que me atreva a hacer una invitación, porque seguramente va a cambiar la vida de alguien. Y si hoy, el día de hoy, dijéramos que al terminar el servicio nos vamos a ir a comer a tu casa, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo sería tu reacción? Yo sé la reacción de mi esposa, ya me la dijo. Mi esposa dijo, tú sabes qué es casa de pastores. ¿Saben cómo es la casa de un pastor? Por lo regular suele estar más o menos ordenada toda la semana, pero de sábado para domingo es un caos. Si hoy te dijera que al terminar el servicio, todos o algunos vamos a ir a comer a tu casa, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Yo creo que la mayoría de nosotros tal vez no quisiera que fuéramos. ¿Y sabes por qué? Porque todo mundo creemos que tenemos nuestra casa pies para arriba. Yo he ido a casas que de repente uno le dice, pásale, nada más no veas el regadero y parece museo, ¿no? Y yo digo, yo quisiera decir eso con esa ironía, ¿no? Pero muchos no queremos porque pensamos que tenemos la casa patas para arriba, ¿verdad? Y la verdad de las cosas, ¿saben una cosa? El Señor Jesús es especialista de querer ir a casas con alguien que tiene su vida hecho un desastre. Es ahí donde quiere ir el Señor. Es ahí donde el Señor tiene lugar, ¿sabes? Y de eso quiero hablarte porque en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo vemos la vida de uno de los personajes que ha tocado mucho mi corazón porque me identifico mucho con él. No sé si sepas de quién estoy hablando, pero se le conoce como el mismo autor del Evangelio, se llama Mateo. En otro de los evangelios se les llama Leví. Y habla de ese encuentro de este hombre y el llamamiento que le hace el Señor Jesús a Mateo. Y es curioso que Mateo
está hablando de sí mismo en su propio evangelio, ¿sabes? Pero lo importante que está haciendo él es como si dijera en ese momento, de alguna manera, pues no sé, es como quererte contar su testimonio, como quererte abrir cómo fue su vida. Y eso es lo que está tratando de hacer Mateo cuando él está escribiendo de sí mismo el llamamiento que le hace el Señor Jesús. Está tratando de decir, ¿sabes? Te quiero hablar de la razón que me ha hecho estarte escribiendo esto. Te quiero hablar de la razón de lo que ha hecho que mi vida cambie. Y en alguna forma, él quiere de alguna forma poner una referencia de cómo había sido su antes de conocer al Señor Jesús y después a lo largo lo que él había venido aprendiendo de él. ¿Sí? Es algo así como muchas veces, cuando tú conoces, yo conozco personas que me han dicho, oye, casi, ¿y cuántas generaciones antes de ti son cristianos en tu casa? Y les digo, no, si apenas soy el primero. Y la gente se queda extraña diciendo, ¿es en serio? Yo hubiera jurado que tú naciste en una familia cristiana. Y les digo, no, yo apenas conocí al Señor Jesús hace unos cuantos años. ¿De veras? Y es que es importante que conozcamos las referencias, porque damos por hecho de que las personas toda la vida han sido consagradas a Dios y no siempre fue así. No siempre fue así y siempre hay una historia que contar, ¿sabes? Y esto es lo que le llamamos compartir vida. Compartir vida es una de las formas en las que se hacen discípulos. Compartir vida es lo que te digo que hacía María o tal vez el Señor Jesús. Cuando daba detalles, ¿sabes? Cuando yo era chico, una vez a los 12 años fuimos a Jerusalén. ¿Y qué crees? Y que me pierdo. A lo mejor dijo el Señor Jesús. O María diciendo, híjole. Y de pronto volteamos y Jesús toda la bola y no estaba y lo fuimos a buscar y estaba en el templo. Pues estos detalles se pierden de vista. Pero lo importante que hace una invitación. Mateo, ese hombre con el cual me identifico, ¿sabes por qué? Porque no sé si todos tengan contexto, pero si no lo voy a hacer por quienes no lo tienen. Mateo era un judío que en algún momento tomó una decisión en su vida y decidió servir al imperio que los estaba oprimiendo, perdón. Había decidido ser republicano, es decir, recaudador de impuestos. Una persona que iba a estar al servicio de los romanos para estar recabando los impuestos de su propio pueblo judío. Un traidor, en pocas palabras. Un hombre que tuvo que tomar decisiones que lo llevaron a separarse seguramente de sus ideología, de sus creencias, que lo llevó muy probablemente a perder familia, amistades. Una persona que quizás cayó en la soledad, que a causa del egoísmo, de la codicia y hasta de la avaricia, había renunciado a todo. Ni siquiera era del todo aceptado por los romanos y tampoco ya era querido por los judíos. ¿Te puedes imaginar una vida? Personas que dejan todo, y así era yo. ¿Sabes? Parte de mi testimonio, tengo que decirlo, era el tipo de persona que no quería nada que no tuviera que ver con lo que yo deseaba. Si yo tenía un interés en ti o en alguien, era porque seguramente iba a buscar el provecho que iba a necesitar para lograr lo que yo quería. Un egoísmo total, sin importar si eso me llevaba a dejar a mi familia. Convicciones no, porque la verdad no las tenía, ni siquiera creía en Dios. Y me identifico mucho con él. Un hombre solo, que en el fondo su egoísmo lo lleva a verse solo. Un hombre, ¿sabes? Parte de mi testimonio es que yo conocí al Señor por medio de una mujer que me evangelizó. Y la verdad es que yo la vi y tenía tanta necesidad. ¿Sabes? Yo había estado conviviendo y pasando vida con tantas mujeres que ninguna de ellas realmente podía tener un interés genuino conmigo. Estaba solo. Necesitaba, me acuerdo una ocasión, estar
muy enfermo de algo, no recuerdo si era una especie de bronquitis, neumonía, una cosa de este tipo. Y yo necesitaba de ciertas atenciones, hasta ir por medicamento o algo, y le hablaba a cualquiera de estas mujeres y, no, ¿sabes qué? Ahorita no, tengo evento, tengo esto, tengo lo otro, estoy ocupada, bla, bla, bla. Y me sentía tan solo, tan necesitado de afecto, etcétera, etcétera. Finalmente, la historia corta es que en algún momento conocí a una hija de Dios que realmente me impactó por su manera de ver la vida, su manera de entender las cosas. Y así me veo reflejado. Mateo en alguna forma fue transformado a tal manera que dice la tradición que él terminó en Etiopía. A mí no me consta, sin información que yo he encontrado, que él fue asesinado por decir las buenas nuevas de Jesucristo, por dar esa buena noticia. Y de alguna manera él nos quería dar esta referencia. Muchas veces nos hace falta tener referencia de alguien para saber lo importante que tuvo que haber pasado en su vida. Tal vez muchos, incluyendo hasta mis hijas que no conocen parte de mi pasado, tal vez ni siquiera saben por qué estoy metido como que en este asunto de andar compartiendo las buenas nuevas. Y a veces damos por hecho, y lo mismo pasa en la vida de Mateo. Es como, de alguna manera, dándonos su testimonio, ¿sí? Y lo que vamos a ver el día de hoy es que estamos aquí para comprender cómo es nuestra vida antes de Cristo y cómo se vuelve después. Pero para ello tenemos que entender del impacto que va a generar siempre una invitación, ¿de acuerdo? Entonces, si de alguna manera queremos experimentar esta manera de vivir, si queremos triunfar de alguna forma en el mundo, necesitamos transformar nuestra manera de vivir. Necesitamos cambiar, ¿sí? Cuando hablo de triunfar en el mundo, no es en los términos del mundo, sino como hijos de Dios. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas y necesitamos transformar nuestra vida para que realmente podamos triunfar en este mundo que es tan adverso a nosotros. Y eso es lo que pasa en Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17 está diciendo: nadie va a remendar un vestido viejo con un retazo nuevo de tela, porque el remendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarían los odres, se derramaría el vino y los odres se arruinarían. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere tomar lugares nuevos para depositar lo que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que pasa en la vida de Mateo. Mateo no pudo haber tenido una vida diferente de no haber dispuesto de sí mismo. Y quiero que vayas conmigo, Mateo capítulo 9. Quiero que vayas al versículo del 9 al 13 para que veamos lo que se conoce como el llamamiento de Mateo. Mateo 9, versículos del 9 al 13, para quienes no lo saben, tenemos el audio que se va grabando, aquí lo grabo y lo subimos a Spotify en Nueva Vida Corregidora, o lo puedas ver en la página de Facebook, ¿verdad? Nueva Vida Querétaro Corregidora. Bueno, dice el Evangelio de Mateo, yo estoy leyendo una Biblia en Nueva Versión Internacional, y vamos a darle lectura del versículo 9 al 13, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Y dice ahí: al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como te decía, si no tenemos un contexto de qué era un recaudador de impuestos,
No podemos imaginar todo lo que le tuvo que haber costado esa decisión a alguien y por lo tanto el impacto que generaría que un rabí judío lo invitara. O mejor dicho, que él invitara a un rabí judío. Cuando en los tiempos del Señor Jesús había rabís, y estos rabís, sin darte toda una explicación tan larga, mejor dicho, cuando un judío entraba a los 4 o 5 años a estudiar, se preparaba y solo a los mejores los mantenían y pasaban a un siguiente nivel. Y dentro de este siguiente nivel, hasta que llegaban a los 13 años, de los 13 a los 18 más o menos creo, a los mejores de los mejores los conservaban y después de esa edad más o menos, entonces los rabís de alguna manera dejaban que los discípulos se acercaran y después de que se acercaban, entonces llegaba un momento de interactuar con ellos y de ver de todo lo que habían aprendido de lo que era la Torá, lo que ellos estudiaban. De todos esos libros les hacían cuestionamientos para ver de qué manera razonaban lo que sabían respecto a las formas de actuar. Y a quienes veían más capaces, entonces llegaba un momento en que les decían, está bien, sígueme. En otras palabras es como, vale la pena que invierta contigo. Eso era lo que hacían los rabís. Y lo que el Señor Jesús está haciendo con Mateo y además con el resto de los discípulos es que cuando uno de los que estudiaba no era tan apto, de repente los desechaban. ¿Y sabes a qué se dedicaban? Pues a las actividades de la familia. El que tenía familia de pescadores, pues iba a pescar. El que era familiar de un comerciante se iba al comercio. Quien era familiar de uno de oficios iba de herrero, se iba de carpintero. Y esto era lo que pasaba muchas veces. Y entonces llama la atención que el Señor Jesús empieza a llamar a discípulos en lugares en donde no están siendo más que los oficios. Y en este caso, peor aún, en el caso de Mateo. Entonces llama la atención que el Señor Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme. Yo puedo imaginar la cara de Mateo, que aquí no lo pone ni lo describe, pero te puedes imaginar un hombre repudiado, rechazado por la propia sociedad judía, que de repente llegara un discípulo, que diga un maestro, un rabí, y le dijera, sígueme. Te puedes imaginar, es como una cara de, ¿es en serio? ¿Es a mí? ¿No es al de atrás? Y esa es la invitación. Lo que vemos es que el Señor le dice, sígueme. ¿Y sabes después de eso en dónde terminan? Terminan en la casa de Mateo. Lo mismo que él hizo con Zaqueo, otro personaje que se describe, le hacen la invitación de alguna forma al Señor Jesús de ir a su casa. Y lo que está sucediendo, con frecuencia sucede, es un llamado que el Señor Jesucristo siempre hace y que lo que refleja es que aquel que es llamado, una de las respuestas que tiene es que nunca le niega su casa. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Si Dios lo permite, no la próxima semana, sino en 15 días, voy a hablar de lo que Dios quiere hablar y hacer en nuestras casas. Ahorita solo me voy a concentrar en la invitación porque recordarás el pasaje donde Él va y visita a Lázaro, a Marta y a María a su casa. Voy a hablar, si Dios lo permite, de eso. Pero aquí lo que quiero llamar tu atención es que el primer punto es que lo que va a generar el impacto de una invitación. Es de lo que quiero hablar. Fíjate qué impacto va a generar la invitación que le está haciendo el Señor Jesús a Mateo, al decirle, sígueme, ¿sí? Y los judíos en los tiempos del Señor Jesús, ¿sabes que no invitaban a cualquiera a su casa? Cuando invitaban, lo que estaban diciendo es, en otras palabras, te doy acceso a mi vida. Y hoy día todavía, ¿sabes? Todavía no creo que tú y yo seamos de aquellos que invita a cualquier persona a nuestra casa. Pero lo que estaba diciendo de alguna manera Mateo, al Señor Jesús, le estaba diciendo, ahora te doy acceso a toda mi vida. Y eso es lo que el Señor está esperando. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Lo que está diciendo es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Y lo que dice aquí es que si confesamos con nuestra boca, ¿qué? ¿Qué es lo que debemos de confesar? ¿Cómo? Si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué seremos? Seremos salvos. Ahí hay una confesión, ¿sí? Y tristemente, ayer que fui a los tacos, me llama la atención, siempre lo digo, es porque hemos degradado tanto esta expresión de Señor, que de verdad ya cualquiera le decimos Señor y cualquiera nos dice Señor. O sea, no tenemos ya realmente un peso para esta palabra, pero lo que está diciendo aquí la Escritura es que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, lo que está diciendo en alguna manera es, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres el que vela por mí. Aquellos señores que tenían a sus esclavos eran quienes no solamente se servían de ellos, sino cuidaban de ellos, proveían para ellos, protegían a ellos, de alguna manera. Y lo que estaba diciendo aquí, en alguna forma, el autor de Romanos, el apóstol, es que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es como si hoy día cambiáramos un poquito y dijéramos, Él es el Señor de mi vida y de todo lo que tengo. Yo confieso que Él es el que le pertenece toda mi vida y todo lo que tengo. Si tú dijeras eso, si yo dijera eso, cambiaría bastante el contexto de lo que decimos. Y en alguna forma la clave de una manera nueva de vivir como la que está experimentando Mateo va a estar en la disposición y de la aceptación que tengamos a esa invitación. El impacto de una invitación va a depender de cuán dispuesto estés. Como te comentaba, las invitaciones que he tenido con mis hijas no serían lo mismo si ellas no tuvieran una disposición del corazón ni yo la tuviera. Y entonces el primer punto que quiero hablar contigo es de lo importante que tiene que ver, lo impactante que puede ser una invitación. Y la primera invitación es que tú y yo podamos decir, sí te quiero seguir y te quiero reconocer como mi Señor. Yo no sé si algunos de entre nosotros ya hemos hecho alguna confesión al respecto, y si lo hemos hecho, si realmente lo estamos viviendo. Porque de aquí va a depender lo que venga después. Si ya lo hicimos alguna vez, que tengamos en cuenta qué tan importante es que invitemos a otros. Lo que hemos estado aprendiendo en el tiempo antes de la reunión es que la iglesia, el propósito de la iglesia, no es venir a cantar juntos, no es venir a adorar a Dios. Si eso fuera, el Señor ya nos hubiera tomado a su eternidad. Imagínate qué mejor momento que estar adorando a Dios en su presencia. Tampoco es de alguna manera para reunirnos y pasarla bien. Si eso fuera, estaríamos mucho mejor en su presencia. El propósito por el cual Dios nos estableció como iglesia es para que nosotros que hemos sido invitados, ahora invitemos a otros. Y no perdemos de vista el impacto que va a tener una invitación. Entonces yo creo que es bueno que estemos orando para que Dios nos dé a quién poder invitar para que conozcan al Señor Jesús. Para que sus vidas y nuestras vidas cambien. ¿Sabes? La gente no cambiamos por venir a una iglesia, por cantar cantos, por hacer lo que aquí se dice. La gente cambiamos en la medida que entendemos que Jesucristo es el Señor y a Él le pertenece todo lo que somos. Y le empecemos a seguir. El punto número 2 del que quiero compartirte en esta mañana tiene que ver con el impacto que va a haber en los invitados. Ya hablamos del impacto que va a generar una invitación. Ahora quiero hablar de ese impacto que genera en los invitados. Y si tú y yo hacemos un repaso muy rápido por la Escritura y vemos el ministerio del Señor Jesús, vemos que la mayoría de las veces el Señor no se encontraba en el templo, sino se encontraba donde la gente estaba, en las plazas, en los lugares de reunión, además del templo, claro, entre las casas también. Comía entre las casas de tal forma que en Mateo 11:19 se le llamó, según la versión que estés leyendo, se le conoció como glotón y como bebedor, o como hilón y borracho.
Esta versión que tengo aquí dice, Mateo 11:19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría quedará demostrada por los hechos. Y lo que llama la atención, y si lo analizamos, es que las más grandes lecciones vienen cuando tú y yo invertimos y pasamos tiempo con una persona, cuando le invitamos. No es aquí. Aquí Dios nos ha hablado, nos ha animado, nos ha confortado, pero las grandes enseñanzas, las grandes lecciones, las oraciones más mejor conectadas entre nosotros se da cuando nosotros estamos en comunión en alguno de estos lugares. Y a veces las personas perdemos de vista eso. Cuando nos reunimos, ¿te ha pasado que a veces hemos estado más preocupados tal vez como Marta? Que cuando alguien viene a nuestra casa estamos más preocupados por los detalles que por el momento de la comunión que estamos teniendo. Cuando vamos a otro lugar, parece que lo menos importante es lo que más nos preocupa, lo que más nos afecta. Es como aquellas veces que vas a un restaurante y nada más estás viendo los pequeños detalles en vez de ver con quién estás rodeado. Y la verdad de las cosas es que cuando yo he podido viajar a otros lugares, veo cómo la gente, pues sí quiere tener atención con uno. Quieren tener atención a tal grado que ya hay lugares a donde puedo ir con mis hermanos en otros países que no comen chile y ya hasta me tienen una salsita habanera, ¿no? Como si me fueran a hacer el día. La verdad de las cosas es que yo a veces veo el chile habanero, perdón si me ven, pero a veces digo, híjole, creo que esa salsita Tabasco, creo que ningún mexicano que yo conozca la come en su casa. Creo que esa la comen los extranjeros fuera de México, porque yo pocas veces he visto una salsa Tabasco en mi casa, en mi mesa o en tu mesa, ¿no? Pero a ese grado le damos tanta importancia y perdemos de vista. Pero yo creo que lo más importante es cuando vemos esas personas que sin importar si tienen recursos, si no tienen recursos, están poniendo todo su corazón en lo que están haciendo y en poderte atender y en poder pasar un gran tiempo. Y por eso Mateo 15:20 nos pone el ejemplo cuando el Señor está hablando con los fariseos, cuando les está diciendo que parecen esos sepulcros blanqueados, les está diciendo en el capítulo 15:20, estas cosas son las que contaminan a las personas. No el comer sin lavarse las manos. Ellos estaban poniendo mucho cuidado en las formas, pero no en el fondo. Y cuando nosotros ponemos importancia, no solamente en una invitación, sino en lo que gira alrededor de la invitación, la gente se siente amada. Hemos estado aprendiendo en el tiempo de discipulado que la manera en la que hacemos discípulos, y lo podemos ver en muchas maneras, es amando a las personas. Cuando una persona se siente invitada y le pones toda la atención y la haces sentir confortable, se siente amada. Invertimos, otra manera en la que hacemos discípulos es invirtiendo en recursos, en tiempo, en conocimiento, en dedicación. Cuando nosotros invertimos de esa manera, la gente se empieza a sentir amada. Eso es lo que verdaderamente va a impactar. Entonces, no solamente es el impacto como tal de una invitación, sino el impacto que va a generar en los invitados. Cuando menos nos damos cuenta, Dios está preparando a través de estos eventos un momento único. En una ocasión, un hombre que iba a la iglesia donde yo me reunía, tenía un cuñado, y este cuñado a la vez tenía un amigo. Espero haberme explicado. Alguien de la iglesia tenía un cuñado y ese cuñado un amigo. Y el amigo estaba viviendo en una depresión y en una situación terrible. Entonces, su cuñado del hermano que iba a mi iglesia le dice a su cuñado, le dice, oye, ¿por qué no invitas a alguien que venga a platicar con mi amigo? Se encuentra muy mal. Y entonces me invita a mí. Entonces yo ya voy con el de mi iglesia
vamos por el cuñado que es amigo del otro y ahí vamos a buscarlo. Y en eso estamos conviviendo y estamos ahí. Y de repente estoy compartiéndoles el Evangelio y de pronto le digo la invitación al hombre por el que íbamos y le digo, ¿quisieras entregar tu vida al Señor Jesucristo? ¿Quisieras seguir al Señor Jesucristo? Y el hombre, la verdad es que no le dio mucha importancia al momento, no estaba conectado, no, parecía que no le importaba lo que estábamos haciendo. Y agarré y dice, no, gracias. Y yo inmediatamente agarré y dije, bueno, pues aquí se acabó, vámonos, no hay mucho que hacer. Y en eso voltea el amigo que nos había llevado y dice, pero yo sí. Y es que muchas veces, cuando nosotros tenemos estos entornos, estos ambientes, no sabemos, pero Dios está tocando el corazón de alguien. Dios está preparando el momento en el corazón de alguien, aunque a veces no lo creemos. Por eso es lo importante, no solamente del impacto de una invitación, sino el impacto que va a producir en los invitados, sino que además hay un impacto en la convivencia que se tiene con los invitados. Y sabes que los judíos tenían reglas muy específicas y muy estrictas respecto a qué comer y con quién comerlo. Y lo que vemos a través de la Escritura es conflictos alrededor de esto, pero incluso en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, y te lo digo porque a veces estamos teniendo conflicto con gente que nos reunimos, ¿sí? De repente no queremos pasar tiempo con otras personas porque no estamos pensando en el impacto que va a producir una invitación, no estamos pensando en el impacto que además va a producir en los invitados, ni lo que va a generar la convivencia con esos invitados. Y lo primero que nos pasa en la mente es 1 Corintios 5:11 que dice, está escribiendo Pablo, dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona no deben ni juntarse para comer. Y de ahí muchas veces es que nos tomamos para decir, no, es que yo no tengo por qué estar pasando con gente como ella. Pero aquí está diciendo, dice, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, es decir, que no se refiere a un incrédulo, se refiere a alguien que debiendo de haber cambiado, no ha querido cambiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ha querido abrazar a Cristo, pero no dejar ser su Señor, su Señor. Y aquí, en el capítulo 8 que hemos estado, en Mateo capítulo 8, vemos cómo el Señor está sanando un leproso. Y especialmente, no lo hemos leído, pero una de las cosas que debes de saber es que los leprosos era la gente rechazada de ese tiempo, era la gente que normalmente no querías acercarte porque te fuera a contagiar y por el daño que iba a producir para ti, te iba a hacer perder a la familia porque no podías estar con tu familia, perder tu religión o tu congregación porque no ibas a poder estar en el templo, te iba a hacer perder el trabajo, te iba a hacer perder muchas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús se acerca a quererlo sanar y Él lo que quiere hacer es que a través de acercarse a una persona como Él, más allá de quererse contagiar, Él quiere impactarlo con su santidad y sanarlo. Y aún en la actualidad pasamos por personas que dentro de nuestra sociedad, yo creo que tal vez estaríamos viendo como leprosos y diríamos, con este ni me junto. Con este leproso yo no quiero ir. Con esta familia no me quiero relacionar. Con esta persona no quiero tratar. Ahí donde vivía, creo que ya he contado este testimonio, ¿sabes? Que había una persona súper tatuada, así muy tatuada,
con unas cosas así bien raras. De repente salía con cadenotas, con una ropa así vestido como cholo. Y de pronto un día Dios me dijo, tienes que hacerte amigo de ese hombre. Salí a pasear a su perro, era uno de estos perros que se ven así todos chiquitos y súper fortachones. Y ese hombre se paraba así, y sin camiseta y todos sus tatuajes. Oía una música que yo decía, híjole, ¿es en serio, Señor? O sea, ¿por qué no me pones una persona que más o menos oiga mi música? Pues oigo puro Marcos Witt, imagínate. ¿No es cierto? O sea, y resulta que el Señor me dice, tienes que hacerte amigo de él. Y yo dije, ay, ay, ay. Pero si aquí dice que ni aun con ellos ni aun comáis. No, dice aquel que dice llamarse hermano. Y entonces, el hombre además muy rígido, muy estricto, con su perrito. Y yo que salía con mi perrita, que es una perrita criolla, que no respeta nada ni nadie. No obedece, ahí le tienes que estar gritoneando y de repente, no, ven para acá, Duma, que esto, que el otro. Y más te cansas de corretearla que de que ella se pasee. Entonces el hombre me empezó a dar instrucciones y yo me hervía la sangre. Oiga, don, no deje que su perra esto, no, póngale una que no sé qué. Y yo, gracias por el consejo, sí. Vámonos, perrita, te voy a poner una y si no te la va a poner él. Súper rudo el hombre. Y poco a poco se fue acercando porque me vio medio inútil que la perrita hacía lo que quería y se fue acercando. La historia corta es que un día estábamos en la madrugada hablando, ya teníamos tiempo platicando, un sábado por la noche y de repente le digo, yo bien responsable, no creas que es la única vez que me ha pasado, bien responsable, no había hecho el mensaje para el día siguiente. Y por ahí de las 2 de la mañana le digo, ¿sabes qué? Me vas a disculpar, Samuel, pero me tengo que ir porque tengo que hacer mi predicación para mañana. Me dice, ¿tú qué? Le digo, sí, un mensaje, es que soy pastor de una iglesia cristiana. Me dice, ¿qué? O sea que mi mejor amigo es un pastor. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Y le dije, pues no sabía que te tenía que decir que era yo para ver si éramos amigos o no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y así fue como empecé una relación con el hombre. Y tiempo después, en la medida de lo posible, pude compartirle acerca de mi fe de Jesucristo. Se tuvo que ir a vivir allá por, ¿cómo se llama? Bahía, no me acuerdo, es Nayarit, no sé cómo se llama, Sayulita, por ahí, no sé. El tema es que por allá vive, y la verdad de las cosas es que si por mí hubiera sido, jamás hubiera ido a compartirle a alguien así. Tuvimos, es más, con decirte que un día hasta me pidió que le hiciéramos un pastel de cumpleaños a su perro en mi casa. Y ahí tenías a Luis invitándolo a su casa para celebrar el cumpleaños del perro. Pero así es. Yo no hubiera querido jamás. Y el Señor, de alguna forma, hace una cosa en nosotros que no solamente nos toca y nos mueve a hacer las cosas, sino que nos deja ver el propósito. Él, de alguna manera, lo que hizo con el leproso no se contagia, sino lo que busca es que por medio de su santidad venga la sanidad y la salvación en el otro. En Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice el Señor, que está teniendo un diálogo con el profeta, dice, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Dios no nos ha llamado, no nos ha sacado del mundo, sino que quiere que por medio de nuestra intervención en el mundo podamos afectar y transformar a aquellos. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos a tener un impacto con la convivencia. Sabes que en otra ocasión con esta misma persona de repente me agarré otro sábado, platique, nos dio la medianoche, me dijo, ¿ya tienes tu mensaje? Le dije, ya lo tengo, no te preocupes. Y estamos platicando ahí en la banqueta de por la casa
y de repente llegó un hombre con un cartón de cervezas, lo puso ahí abajo y dijo: discúlpenme, no los conozco, pero los vi platicando tan a gusto que se me antojó ir por un cartón de cervezas e invitárselos. Y agarra y dice Samuel, dice: bueno, pues te digo que yo soy abstemio, ya me alejé del vicio, y él es pastor. Y el otro: ay, lo siento. Y se llevó su cartón de cervezas y regresó a querer oír lo que platicábamos. Tenemos mucho para influir, impactar a través de la convivencia que tenemos. Tenemos familia, tenemos conocidos, sabemos y hemos hablado la semana pasada de lo que vamos a sufrir, persecución por causa del Evangelio. Pero no perdamos las oportunidades por ello. Hay un cambio de alguna manera que podemos producir en la vida de las personas por medio de esa comunión que tenemos con Dios. Ese día del Padre que te hablo, de la escuela de mis hijas, ese día, al terminar de alguna manera, pues habíamos estado interactuando algunos papás. Yo diría, nos estuvimos quejando en conjunto de lo que había pasado. Así como de: ay, ¿a qué horas va a acabar? O sea, los maestros en la sombrita dando órdenes: papás, pasen de aquel lado y esto. Y nosotros en pleno rayo del sol. Entonces los papás nos habíamos estado quejando, pero pues bueno, estuvimos teniendo alguna interacción. Y al terminar la actividad donde habíamos estado entre equipos, de alguna manera, uno de los padres de una compañera de mis hijas empezó a recoger parte de la basura que dejábamos, porque pues sí hubo varios que dejaron. Yo me incluyo, aunque no lo hice. De repente empezó a recoger esa basura, y no solo eso, sino que empezó a recoger la basura del mismo lugar que ya no era propia del evento. Y ya como que varios ahí medio viendo, agarramos y dijimos: pues vamos a empezar a recoger. Y el efecto de uno empezó a producir una ola de multiplicación en otros. Y eso es lo que produce cuando nosotros de verdad, cuando tienes en cuenta que Dios nos hizo una invitación que impactó nuestra vida y que esa invitación debe de impactar la vida de otros. Y que la comunión siempre debemos de ser intencionales, debemos de tener un propósito. No haciéndonos nosotros a los demás, sino ellos a nosotros. Entonces vamos a poder hacer que la gente nos replique de alguna manera. Y la pregunta para nosotros en esta tarde sería: ¿con quién hemos estado pasando últimamente el tiempo? ¿Hemos querido ser luz en la tienda de las lumbreras? ¿O estamos llegando a donde es necesario ser luz? A veces no podemos hablar de que recién tenemos contacto con gente no cristiana porque nuestro círculo se vuelve solamente gente cristiana. La pregunta es: ¿con quién hemos estado pasando últimamente el tiempo? ¿Estamos impactando o nos están impactando? Porque eso depende de lo importante de seguir pasando tiempo con esas personas. Yo creo que viene la pena que nosotros hagamos un alto. Nos gustaron las bienaventuranzas, nos hablaron de cómo poder caminar la vida cristiana. No son para salvación las bienaventuranzas, son la manera en la que uno se mueve en el reino de Dios. Pero necesitamos estar listos para salir. ¿Y sabes cómo se sale y se conecta con la gente? Con la convivencia que tenemos con otros. Entonces, yo creo que debemos de estar orando a Dios para que Dios nos permita producir un impacto en la vida de personas, pero para ello necesitamos abrir nuestras casas, necesitamos invitar a personas, saber en qué condición se encuentra su vida y compartirles vida, porque nuestra condición no fue la que ahora ven, no fue toda la vida. Y por medio de esa convivencia va a haber un impacto. Y por último, sabes que todo esto no solamente es bendición para el que invita a uno, sino también para el anfitrión. Dios nos bendice por medio de esta actividad. En el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 5, 27 al 29, donde se narra este mismo llamamiento, agrega un detalle y dice: tiempo después, al salir de la ciudad,
Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, aquí le llaman Leví. Estuve viendo referencias alguna vez y ¿por qué Mateo? ¿Por qué Leví? No sé si alguien lo sepa, pero algunos dicen que porque un nombre tiene que ver con griego, otro tiene que ver con hebreo. La verdad es que no hay certeza en eso, pero bueno, aquí se le llama Leví y dice que estaba sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. ¿Te das cuenta a quién estaba invitando Leví? A gente que eran como él, ¿sí? Recaudadores de impuestos. Y Mateo tal vez no sabía de qué forma compartirles de Cristo, pero muchas veces, poco a poco, en interacción con esa gente, es que podemos ser de impacto a sus vidas. Hay quien se atreve a decir que el 85% de la gente que nos conoce no va a leer una Biblia, pero todo el tiempo va a estar viendo cómo somos. Como diría Pablo, que somos cartas leídas de todos los hombres. Están atentos en cómo somos todos los días. Y eso genera un impacto en nosotros. Cuando tú y yo sabemos que somos vistos, entonces somos intencionales. Cuando no sabemos que somos vistos o no queremos ser vistos, nunca vamos a ser intencionales. Entonces nunca va a haber un impacto al convertirnos anfitriones, porque no lo vamos a hacer. Es importante que sepamos, sabes que hay, conozco lugares, perdóname si tú lo haces, no he ido a tu casa, no lo digo por ti, si tú lo haces. ¿Sabes que hay lugares en donde en la casa tienen una Biblia abierta en cierto lugar, en cierto espacio? Esperando que la Biblia misma por sí sea una bendición para el hogar, como un acto un poquito más místico, como diciendo que la bendición de Dios va a venir por tener la Biblia abierta ahí. Hay lugares en donde esa Biblia está nuevecita, ¿sabes? Ni siquiera ha sido vista por nadie. Y eso es como nosotros depositar nuestras vidas en nuestra casa o metida en nuestras iglesias nada más. Es como tener esa Biblia abierta en nuestros hogares, que no sea vista ni leída. Pero Dios nos está llamando a ser aquellos que podamos ser vistos. Mateo estaba invitando a los que eran como él. Les estaba abriendo su casa. Estaba llamándoles a donde estaba Jesús, que estaba reposando en su casa. Entonces, él estaba deseando no solamente la sanidad, sino la salvación para esa gente. Y ya lo hablamos la semana pasada. Yo sé que muchos de nosotros hemos podido ver cómo la gente nos excluye. En la medida en la que nos acercamos a Cristo nos empieza a separar. Pero todos en alguna forma hemos coincidido que cuando algo sucede en las vidas de estas personas, somos la opción a la que van a buscar. Y van a decir cosas como, a ti que Dios te escucha, tú que estás cerca de Dios. Vienen con necesidad. Y es ahí donde les puede decir uno, yo fui como tú, no te espantes. Pero aquí quiero que conozcas a Jesús. Y cuando conociste al Señor, tal vez muchos te juzgaron por tu cambio. Y tal vez en ocasiones eso te ha llevado a mejor separarte para no seguir siendo juzgado por ese cambio que ellos ven. Pero Jesús está teniendo una forma diferente de pensar y quiere que la tengamos. Él quiere iniciar un impacto por medio de nuestros hogares, por medio de nuestras vidas. Necesitamos abrir nuestras casas. Necesitamos darle razón. El día de mañana vamos a tener que tener grupos de vida. ¿Qué son grupos de vida? Lugares en donde se empieza a sembrar una semilla en la vida de la gente. Lugares a donde la gente no va a decir, oye, te invito a mi iglesia. No va a decir, sí, claro, ahí estoy el próximo domingo. Sin embargo, una invitación a tu casa sí va a estar dispuesto a aceptar.
La iglesia que está en el centro, ustedes han estado escuchando que está iniciando, plantando una iglesia allá en Avenida de 57 y esquina con calle de Ezequiel Montes. Esta iglesia inició por un ejercicio así. 2 personas que decidieron abrir su casa, decidieron invitar a gente que tuviera un encuentro. De repente, cuando mi hermano, el pastor, Jean Paul, me invitó, llegué a una de esas reuniones y dije, wow, aquí se reunió el Smart Fit, ¿o qué pasó? Para los que no saben qué es el Smart Fit, es una cadena de gimnasios, porque resulta que del grupito, no sé, todos estaban así súper inflados y todo. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? Pues es que son gente que he estado conociendo en el gimnasio y de repente invité a uno y ese uno invitó a otro y ahorita ya tenemos aquí esta bolita de 10. ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar a ver si Dios los quiere establecer en una iglesia o qué pasó. La historia fue que eso fue lo que permitió que hoy día se iniciara la iglesia del centro. Y Dios quiere y está pidiendo que tú y yo abramos nuestras casas. ¿Por qué? Porque hay un impacto cuando alguien es invitado. ¿Te puedes imaginar qué sería de la historia de algunos de nosotros si no hubiera habido un interés de una invitación por medio de alguien que nos compartió en un parque? ¿Alguien que se atrevió a compartirnos en la escuela? ¿Alguien que se atrevió a compartirnos en el taxi? No sé dónde fuiste tú contactado de parte de Dios. Pero debes de pensar todos los días en el impacto que puede producir una invitación. Y tú y yo tenemos el poder de impactar a otros por medio de una invitación. Hay un impacto en la invitación, hay un impacto en los que son invitados, hay un impacto por medio de esa comunión y finalmente hay un impacto en quienes somos anfitriones. Te pones a pensar gente que dices, wow, y lo invité una tarde y ahora resulta que está en tal lugar y ha crecido tanto en el Evangelio. Yo no sé cuándo fue la última vez que invitaste a alguien, pero quiero pedirle en esta tarde al Señor para que nos dé encuentros divinos, que nos ponga gente con quien poder invitar, gente que esté dispuesta, que nos dé un momento de comunión tal que sea de impacto, que podamos hacer la diferencia. Sé que no es fácil, mis hermanos. Sé que en medio de ello puede haber reacciones y puede haber hasta rechazos. Pero si Dios nos da un encuentro divino, vamos a tener en quien poder invertir más tiempo y poder hacer discípulos y poder cumplir con el propósito por el cual Dios estableció su iglesia. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y esa historia Dios nos la ha dado para poder alcanzar a otros. No para presumir, no para que las personas se sorprendan de cómo hemos sido, sino más bien para mostrar que tenemos un Dios dispuesto a cambiar, a transformar las vidas de las personas.